Listo. Y bueno, vamos a empezar con algunos problemas sencillos y vamos viendo luego los otro tipo de problemas, ¿ya? Bueno, vamos con uno muy sencillo, uno técnico, digamos, ¿no? Que es más que todo para comprobar que algunas ideas están claras, ¿no? Pero en conjuntos muy específicos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este conjunto, vamos a tomar este conjunto, ¿sí? De los pares x1 como x2, digamos, ¿no? O x y y si prefieren, como quieran ustedes, r cuadrado en el plano, tal que el valor absoluto de x1 es menor o igual que 1, ¿no? Y el valor absoluto de x2 es menor estricto que 1. ¿Ok? Entonces es un conjunto muy específico. Hay que ver si el conjunto es abierto o cesado, ¿no? Es abierto o cesado, abierto, cesado o ninguno de ellos, o ninguno, primero. Y lo segundo es que vamos a calcular el interior, el interior. ¿No? Sí, la forma que lo vamos a hacer evidentemente no es la única, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de problemas hay muchas formas de resolver. Entonces, lo importante de estos problemas fundamentalmente es ver si se ha entendido la referencia respecto a si se ha entendido bien el concepto en sí, ¿no? Entonces, si lo dibujamos, ¿no? Gráficamente, el conjunto, ¿no? Bueno, lo voy a intentar dibujar mejor. No tengo una buena posición aquí, pero bueno, digamos que este es el eje de las X, este es el eje de... ay, este es el eje de las Y, ¿ok? Y lo que tenemos es un cuadrado, ¿no? El valor absoluto de la primera coordenada está entre menos uno, aquí está mal, ¿no? Esto un ratito voy a cambiarlo esto porque no he visto bien. Tiene que ser cuadrado, entonces es así, ¿ya? Y aquí vamos a hacerlo un poquito más así. Entonces va entre menos uno y uno, ¿no? Pero va incluido el uno, ¿no? Entonces, más o menos sería así. Se incluyen los extremos. Tengo un cubo, así, ¿no? Bueno, debería haberlo hecho con otro color, así. Se incluirían los extremos, así. Y aquí igual. Esto entre menos uno y uno, ¿no? Y se excluye, y el x2 entra en el abierto, entonces aquí es así, ¿no? Es esta recta, no se puede hacer línea punteada con este de aquí, pero a ver, así más o menos. Este es el conjunto, todo esto, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver, aquí está el uno, el menos uno, aquí igual el uno y el menos uno. Entonces lo que tenemos que ver es que este conjunto si es abierto, es cerrado o si no es ninguno de ellos, ¿no? Entonces, la forma en la cual ustedes tienen que evaluar esos hechos, ¿no? Primero pueden ser lo suficientemente literales en su explicación, pero claros, o pueden ser muy técnicos, pero rigurosos. Esos son los dos extremos en los cuales tienen que, digamos, oscilar su argumento, ¿no? Por ejemplo, aquí para demostrar que esto no es abierto, lo que tenemos que hacer es argumentarlo en términos podemos argumentarlo en términos técnicos, ¿no? Entonces, la idea para que no sea abierto es ver que la definición de abierto era que en cada punto yo podía encontrar un disco abierto de radio positivo que está totalmente contenido en el conjunto, ¿no? Este es mi conjunto S, ¿no?
La idea es ver que eso aquí no suceda. Entonces, eso sucede en todo, en los puntos que están adentro va a suceder, ¿no? Pero los puntos que me van a generar conflicto son estos, ¿no? Los que están, digamos, en esta frontera que está dentro del conjunto, ¿no? Porque que incorpora al conjunto por esto de aquí, ¿no? Entonces ahí es donde se va a generar el conflicto. Entonces, intuitivamente aquí voy a tener un disco, ¿no? Un disco, pero ese disco tiene el problema de que va a tener un pedazo afuera, ¿no? Entonces, para demostrar que no es abierto, tengo que demostrar que eso sucede, pero no necesariamente con todos, porque la condición me dice de que al menos un punto deje de cumplir esa condición, ¿sí? Entonces, un error en el que se cae a veces es confundir la negación, ¿no? La negación del para todo es existe. Entonces, yo lo único que tengo que hacer ahora es ver que hay algún punto en el conjunto que no cumple la condición de ser abierto. Entonces, yo puedo escoger a mi gusto ese punto que yo veo que no cumple y eso es suficiente, ¿no? Entonces, un punto que yo acá, por ejemplo, podemos ver que va a cumplir es este, ¿no? Pero yo lo he vuelto muy genérico, entonces eso puede traerme alguna dificultad. Si yo quiero ser muy, muy técnico, yo tendría que tomar un punto un poquito más estratégicamente escogido, ¿no? Por ejemplo, para que mi argumentación sea muy sencilla, lo voy a tomar este de aquí. ¿Se dan cuenta? Y para este lo que voy a hacer es tomar la bola, ¿no? Porque voy a exagerar un poco en el tamaño, porque lo bueno es que aquí yo voy a poder mirar un elemento que ya está fuera del conjunto en el eje de las X, entonces eso me va a facilitar el argumento. Entonces, en el argumento de decir que no es abierto, ¿no? Yo lo puedo redactar de la siguiente forma, ¿no? No es abierto, no es abierto. Esto no sé por qué, a ver, denme un minuto por favor, esto me está dando problemas el software, no, no es abierto. No es abierto, ¿no? Y eso, las razones, pues tomando, pues, eh, tomando el punto, eh, eh, tomando digamos, P, el punto P igual a 1,0, ¿no? Y tomando un R positivo, ¿no? Cualquiera, ¿no? Eh, la bola, o el disco si prefieren, la bola de centro P y radio, bueno, lo voy a escribir con la notación que hemos estado usando, la bola de centro P y radio R no está contenido en el conjunto S, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? O sea, estoy diciendo que esto es lo que está pasando, que para este punto no hay, si yo tomo cualquier bola, entonces nunca va a estar totalmente contenido en ese, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que tomar cualquier bola? Porque la definición me dice que existe una bola que está contenida en ese. Entonces, lo contrario de eso es que toda bola no está totalmente contenida en ese, ¿no? Entonces, es lo que les decía de la negación, ¿no? Enseguida voy a observarlo eso por si acaso, ¿ya? Entonces, esto es lo que tengo que ver, ¿no? Esta bola no está contenida en este conjunto S. Y eso es fácil de ver aquí, justamente por eso lo he escogido así, porque si el radio es R, ¿no? Lo que yo tengo acá, en este punto de aquí, es el punto 1 más R, ¿no? Entonces es fácil ver un punto dentro de este disco que no esté dentro del conjunto S, porque yo puedo tomar la mitad de ese punto ahí. Puedo tomar ese punto que está ahí. Y ese punto que está ahí, ¿qué coordenadas va a tener? La coordenada X va a ser, si aquí está el 1 más R, ¿no? Aquí esto sería 1 más R medios, ¿no ve? ¿Sí? Entonces esto va a ser 1 más R medios, ¿no? Coma 0, ¿no? Entonces yo puedo a este punto llamarle Q, digamos, ¿no? Y observar que este Q está dentro de la bola, ¿sí? Pero su primera coordenada ya no cumple la condición, la primera condición. Entonces automáticamente yo tengo que se da esta situación, ¿no? Entonces la bola no está contenida, pues
pues tomando el punto Q igual a 1 más R medios, digamos, coma 0, ¿no? Tenemos, tenemos que, por un lado, Q está en la bola de centro P y radio R, ¿no? Pero claramente este Q no está en nuestro conjunto S, no pertenece a S, ¿no? Su primera coordenada no cumple la condición, ¿no? Entonces, fíjense que es solamente un tema de interpretar bien la negación de conjunto abierto, ¿no? Porque ahí está el problema. Cuando yo, por ejemplo, tomo la definición de A es abierto, digamos, A es abierto, la definición de conjunto abierto es esta, ¿no ven? A es abierto si, solo si, ¿no? Para todo X que pertenece a A, ¿no? Existe un R mayor que cero, tal que la bola de centro X y radio R está contenida en A. Entonces, ¿qué es lo que generalmente sucede? ¿O en qué tiende uno a equivocarse? En negar esto. Si yo digo que no es abierto, ¿cuál es la de negación de que un conjunto es abierto? No es abierto. La negación de que un conjunto sea abierto es que justamente A no es abierto cuando no se cumple esto. ¿Y cuál es la negación de esto? La negación es que existe un X, que puede ser incluso un solo uno, que pertenece a A, ¿no? Tal que, y en lugar de que existe un R que haga esto, la negación de esto ahora es para todo R mayor que cero, ¿sí? La variable está liberada, ¿no? Tal que esto no se cumple, ¿no? La bola de centro X y radio R está contenido en A, pero esto tiene que valer para todo R, ¿no? Por eso es que aquí tomaba el R arbitrario, ¿no? Y aquí es donde se encuentra el problema a veces cuando uno resuelve estos problemas. Niegan mal, niegan esto y dicen y piensan que tienen que demostrar que esto vale para todo X, no es así, ¿no? Y luego hallan un R conveniente, pero tiene que valer para cualquier R. Entonces ese cuidado tienen que tener. ¿Listo? Muy bien, entonces con esto demostramos que el conjunto no es abierto de una forma técnica y rigurosa, ¿no? Decir algo como que contiene a su frontera no está bien, ¿no? O sea, vale como algo heurístico, ¿no? Parece que no es abierto porque hay una frontera. Eso vale como un inicio de la demostración, pero propiamente no es una demostración. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, esto no es abierto. Ahora, la otra pregunta es si será cesado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿no? Ahora, ¿por qué no sería cesado? Para ver que no sea cesado, la mejor forma es ir por esta vía, porque han visto de que no era difícil ver esto, ¿no? Pero ahora con el complemento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver el complemento, ¿no? Entonces, vamos a ver el conjunto A, digamos, ¿no? Que sea el complemento de este, ¿no? Porque este conjunto va a ser cesado si su complemento es abierto, ¿no? Entonces veamos el complemento, ¿no? Bueno, le pondré la notación tradicional nomás, ese complemento. ¿Cuál va a ser su complemento? Van a ser los puntos x1, x2, ¿no? Que están en R2, ¿no? Ay, no sé por qué está mal esto. Ya, R2, así. Tal que y ahora lo que tengo que ver es que las condiciones para que esté en el complemento, ¿no? Entonces la primera condición es que la primera coordenada no puede estar aquí, entre estos dos valores, tiene que estar afuera. Entonces la primera coordenada es que x1, ¿no? Así, tiene que ser mayor que 1, así, ¿no? Y la segunda condición, ¿no? Es que la segunda coordenada, ¿no? El x1, que inicialmente está aquí, perdón, el x2 que está aquí, ahora tiene que estar afuera, pero ahora lo va a incorporar a su frontera, ¿no? Entonces esto va a ser el x2 es mayor o igual que 1, así. Ese sería el, el complemento, ¿no? Ahora, gráficamente,
es nada más que lo contrario de esto, ¿no? Entonces, si lo dibujamos un poco, lo voy a hacer un poquito más, no tan exacto como el otro, pero más o menos eso sería así, ¿no? Ustedes tienen, ahora incluye el borde, que sería esto, ahí, así, y esto ya no lo incluiría, pero ahora consideramos a lo de afuera, esto. Este es el complemento de mi conjunto, ¿verdad? Lo que tengo que ver para este conjunto es si es abierto, ¿no? Es decir, es la misma pregunta del anterior, pero viendo el interior, lo de adentro, solo que ahora vemos lo de afuera. Entonces la idea ahora es solamente lo mismo del anterior. No lo voy a hacer, lo voy a dejar que ustedes lo hagan, pero ahora lo más conveniente es tomar este punto, ¿no? Si nosotros tomamos ese punto y abrimos un disco, cualquier disco, lo que ustedes van a ver es que claramente va a haber un pedazo fuera, ¿no? Entonces, si este es el punto que consideramos ahora, este es el nuestro P, ¿así? ¿No? Este punto P está en el complemento, porque esta parte está incluida en el complemento. Y el otro punto Q sería este, ¿no? Entonces, ese punto Q, ¿qué coordenadas tendría ahora? La coordenada X ahora sería 0, y si la bola es de radio R, ¿no? La segunda coordenada sería 1 más R medios. Fíjense que es el mismo argumento anterior, ¿no? Para este punto que está en el complemento, cualquier bola de cualquier radio tiene un punto que está en la bola, eh, pero 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 no está totalmente dentro del conjunto. Ah, no, estoy haciendo mal, ¿no? Estoy haciendo mal, fíjense, no es este el punto que tengo que tomar este de aquí, me estoy equivocando. No es este el punto, porque tengo que ver que no esté totalmente contenido en el conjunto S, que es todo esto. Entonces el punto que tengo que tomar es este de aquí, ese, ¿no? Ese de ahí, ¿no? Y ese de ahí, ¿qué coordenadas tiene? Coordenada 0 para el X y la coordenada para el otro punto sería 1 menos P, perdón, 1 menos R medios, ¿no? R medios. Listo, este sería nuestro punto Q. Entonces, ¿qué sucede con este punto Q? Que el Q está en la bola de centro P y radio R, pero ese Q, ¿no? No está en el complemento. Y ya está. Eso demostraría que este conjunto no es abierto utilizando la misma idea que acá. Entonces, como este conjunto no es abierto, por lo tanto, ¿no? Ese complemento no es abierto. No es, perdón, no es abierto, no es abierto, ¿no? Y así, ese no es cerrado, ¿no? Porque para que sea cerrado, este debería ser abierto. No es cerrado. Hola Ulises, perdón, una Sí, pregunta. sí, adelante. ¿No sería Q no pertenece al complemento? Ah, perdón, esto es cierto. Así, ¿no? Q no pertenece, ¿no? Q está en la bola y Q no pertenece a esto, ¿no? Ahí es lo que me están diciendo, esencialmente es que ve la bola de centro P y radio R no está contenido en el complemento. Y eso vale para cualquier R, ¿no? Entonces, eso demuestra automáticamente que este conjunto no es abierto, ¿sí? ¿Ok? Eso por si acaso. Bien, permítanme un ratito, lo voy a pausar voy a volver a compartirlo porque la memoria se me ha colapsado. Entonces, lo voy a cesar un rato esto, voy a dejar de compartir. Por favor, un minuto, un cachito, para poder abrirlo de nuevo, ¿ya? Porque se me ha colapsado la aplicación. Un ratito, un minuto. Ahora sí, voy a volver a compartir, ¿ya?
ahora sí. Ya. Bueno, entonces esa es la manera en la cual, ahora, es muy importante que ustedes con el tiempo adquieran el hábito de encontrar una especie de equilibrio entre la formalidad y la claridad, ¿no? Aquí estamos, como decimos, practicando, ¿no? Pero en la hora de escribir esto, uno tiene que intentar ser lo más claro posible en la explicación que uno da, ¿sí? Entonces, y eso a veces es difícil lograr, pero eh, con la práctica uno lo consigue, ¿no? Lo importante aquí, en este tipo de problemas, es entender bien la negación. Y cuando uno, por ejemplo, no entiende bien cómo negar las cosas, ahí es donde van a empezar los problemas, ¿no? Puede que ya tengan problemas, ¿sí? Muy bien, entonces, otra forma en la cual no podemos ver ahora, como les decía, ¿no? Y eso es importante también en los problemas, no es la única manera en la cual yo puedo ver que un conjunto es cesado, no es abierto, no es la única manera, ¿no? Otra forma de ver, por ejemplo, que ese no es cesado, ¿no? Es considerando, por ejemplo, una sucesión de elementos del conjunto que converge, pero cuyo límite no está en el conjunto, ¿no? Es decir, si se acuerdan, hemos dicho de que un conjunto es cesado, voy a recordarlo aquí con amarillo, ¿no? Un conjunto S es cesado, ¿no? Sí, solo sí, y esto lo hemos demostrado, ¿no? Para toda secuencia, ¿no? Si yo hagas una sucesión donde todos estos elementos están en S, ¿no? Y esta secuencia sucede que converge a un X, ¿no? Entonces lo que tiene que pasar es que ese X tiene que pertenecer sí o sí al conjunto S, ¿no? Eso es lo que esto es una forma equivalente de ver si un conjunto es cesado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo lo he visto a partir del complemento, ¿no? El complemento no era abierto, pero podía haber tomado otra estrategia, ¿no? Una estrategia, por ejemplo, la siguiente, que no la voy a escribir en detalle, pero les voy a pedir que ustedes lo analicen, ¿no? Que es la siguiente, ustedes toman este punto de acá, miren, del conjunto original, ¿no? O sea, de este, ¿no? De este conjunto. El conjunto original, vamos a agasar una sucesión. Y esta sucesión va a ser la siguiente. Voy a agasar este de aquí, la mitad, digamos. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer con otro color mejor. Eh, verde, ¿no? Voy a tomar la mitad. Y de esta mitad voy a tomar ahora esta otra de aquí. ¿Ve? Son elementos que están en el conjunto S. ¿Sí? Y de esta mitad voy a tomar la mitad, ¿no? O algo así, ¿no? ¿No? Y fíjense que voy a tomar la mitad, la mitad, la mitad, la mitad de la mitad, la mitad. Voy a tener una sucesión que va a converger a uno. La sucesión son elementos de S, pero el límite al que converge es un punto, en este caso el punto 0,1, que no está en S. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es otra forma en la cual ustedes pueden probar que un conjunto no es cesado. Entonces, podemos tomar la sucesión P sub n, digamos, que sería, la coordenada sería 0, y esto sería 1 menos n, ¿no? Entonces, fíjense que la segunda coordenada cumple la condición del conjunto, aquí, ¿no? Esta, ¿no? Y por lo tanto, estos elementos están en el conjunto S, ¿sí? Son elementos del conjunto S, ¿no? Y si ustedes calculan el límite P sub n de las coordenadas, esto converge ¿a qué punto? Este al 0 y esto al 1. Es decir, esto converge al punto 0,1. Pero este punto 0,1 no está en el S. ¿Sí? Está fuera del conjunto S. No incluye la frontera superior, ¿no? Entonces aquí yo tengo una sucesión de elementos de S que converge a un valor que no está en S y por lo tanto ya no se cumple esto. ¿Se dan cuenta? Entonces esta es otra manera en la cual ustedes pueden ver que este conjunto no es un conjunto cesado, ¿no? Entonces es por eso que es importante y es un muy buen hábito que cuando ustedes encuentran una demostración utilizando una técnica, vean si se puede aplicar otra técnica, ¿no? Entonces es un muy buen hábito, ¿no? Ahora, la otra pregunta que me hacían era la de determinar
el interior, ¿no? El interior de este conjunto, ¿sí? Ahora, determinar el interior ya va a tener un poquito, no es que sea más difícil ni nada, pero hay que tener algo de cuidado porque cuando determinamos el interior, ahora ya abarcamos a toda una totalidad, ¿no? Entonces, lo primero es la plausibilidad, ¿no? Es decir, ¿quién sospechamos que debería ser la, el interior del conjunto, ¿no? Entonces, ya sabemos que el conjunto no es abierto, pero tiene un interior, ¿no? Y el interior ya lo hemos definido como el conjunto de los puntos que admiten una bola que está totalmente contenida en el conjunto, ¿no? Es parecida a la definición de conjunto abierto, solo que en la definición de conjunto abierto nosotros pedimos que todos los puntos tengan esa propiedad. En cambio, en la definición de interior, nosotros pedimos solamente que lo que vamos a llamar interior tenga esa propiedad, ¿no? Entonces aquí el problema que nosotros hemos visto estaba en estas dos fronteras de aquí. Entonces, naturalmente, si nosotros excluimos estas dos fronteras de aquí, lo que aparentemente tenemos es justamente el interior, porque ahora sí para cada punto debería poder encontrar ese valor, ¿no? Entonces, lo que hacemos es justamente eso, ¿no? Lo que vemos, lo que afirmamos es lo plausible primero, ¿no? Y la plausibilidad radica en hacer una afirmación intuitiva, ¿no? Una sospecha, ¿no? Entonces, el interior de este conjunto afirmamos que aparentemente serían los x1, x2 en R2, ¿sí? ¿No? Tal que el valor absoluto de x1 es menor estricto que 1 y el valor absoluto de x2 es menor estricto que 1 también, ¿no? Es decir, al colocar todo en términos estrictos, estamos excluyendo la posibilidad de que incorpore a este conjunto, ¿no? Entonces, la pregunta es si realmente esto es así, es decir, el interior será este conjunto, ¿no? Entonces, para que eso suceda, yo tengo que demostrar que todos los puntos son puntos interiores. Y ahí tengo que recordar la definición de punto interior que nos habíamos dado, ¿no? Habíamos dicho que un X es un punto interior de A, digamos, en este caso de A. Si, solo si, ¿no? Podemos encontrar un radio apropiado, un R mayor que cero, tal que la bola de centro SX y ese radio R está totalmente contenido en el conjunto A, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que tengo que demostrar, pero para cada punto de este conjunto, ¿sí? Y eso lo tendría que hacer de una manera muy técnica nuevamente, eh, porque aquí ya no cabe argumentar por sospecha o plausibilidad, ¿no? Tengo que ser riguroso. Y eso no va a ser muy difícil, al menos en este caso, porque no es muy complicado, ¿no? La idea es organizar bien las ideas, ¿no? Y a veces eso es lo que uno a veces no toma, no, no consigue hacerlo con mucha fluidez al principio, ¿no? Tenemos este conjunto que lo voy a dibujar con verde, ¿sí? Solo que ahora no incluye la frontera, solo el interior, ¿no? Estoy dibujando el conjunto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar un punto arbitrario y vamos a intentar ver cuál sería el radio que le tendría que ajustar, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo este punto, le voy a llamar este x1, ¿no? Y como coordenada x2 le voy a colocar, digamos, x2, así. La pregunta es, ¿cómo podemos explícitamente hallar ese radio que va a hacer que se cumpla esta condición? Porque aquí tengo que demostrar que existe el radio, ¿no? Tengo que hallar al menos un radio, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, el radio no tiene que pasar de esto, ¿no? Para que no se vaya un poco más a este lado. Tampoco tiene que pasar de esto, ¿no? Entonces, pero ¿quién es este de aquí? ¿No? Entonces ahí yo ya tengo que hacer cálculos, ¿no? Primero que mi x1 tiene que ser sí o sí menor que 1. Entonces yo ya sé que el x1 que estoy tomando para este punto x, ¿no? Es menor que 1, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es tomar esta distancia. ¿Cuál sería esta distancia? Esa distancia sería 1 menos x1. Entonces ahí yo tengo 1 menos x1. El eventual radio que yo tome para la bola, que la voy a dibujar con naranja, digamos, ¿no? ¿Sí?
el eventual radio que debería tomar, fíjense que no puede exceder este valor, no puede ser más grande que este, porque si fuera más grande que este, esta bola se va a ir un poco más a este lado y ya no voy a poder, ¿se dan cuenta? Entonces, por un lado, el radio tiene que ser un número menor que este. El radio que estoy buscando tiene que ser menor que este. Todavía no sé cuál es, pero sí o sí tiene que ser menor que este, ¿sí? Además, este radio tampoco puede ser más grande que el X1. ¿Se dan cuenta? Es decir, si este X1 está más a este lado, no, podría ser, claro. No solo me tengo que ocupar de aquí, ¿no? Aquí no va a haber problema con el radio. Miren, si el radio, la cuestión es que el radio no puede ser más grande que X1 aquí, porque si fuera sería más o menos así, y lo sobrepasaría de nuevo. Entonces, radio sí o sí tiene que ser menor que 1 sobre X1, ¿no? Y también tiene que ser tendría que ser menor que 1 menos valor absoluto de X1, ¿no? Por si el X1 cae aquí, por ejemplo, ¿no? En ese caso tengo 1 menos X1 de nuevo, con signo negativo, ¿no? Y eso pasaría. El mismo razonamiento vale para el X2, ¿no? Este tamaño que está aquí, ahora este es el 1 por si acaso, sería 1 menos X2, ¿no? Pero como no puede ser tampoco, si el X2 se viene por aquí o por aquí, tampoco puede pasar el otro valor. Entonces lo que vamos a tener es esto, pero también vamos a tener que pedirle que R sea menor que 1 menos X. Bueno, lo voy a escribir de una vez los dos. Sería 1 menos valor absoluto de X1 y R sería menor que 1 menos valor absoluto de X2. Por el mismo razonamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces eso ya automáticamente me da ya más o menos quién debería ser el valor que debería tomar. Como tiene que ser menor que este y menor que este, yo conozco uno que cumple justamente esas dos condiciones, ¿no? Uno que va a cumplir esa condición es justamente el mínimo de los dos, el mínimo entre 1 menos valor absoluto de x1 y 1 menos valor absoluto de x2, ¿no? Ese es ya uno que cumpliría lo que yo quiero, ¿no? O cualquier valor menor que este, ¿no? Porque cualquier número menor que este mínimo entre estos dos ya va a cumplir los dos, ¿no? Pero yo puedo tomar explícitamente este, o la mitad de este, ¿no? Porque este que existe aquí no tiene que ser único. Puede ser cualquiera que tenga un radio menor, igual le va a funcionar, ¿no? Entonces, el que sospechamos que podría cumplir, ¿no? Es este de aquí, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿no? De que justamente cumpla la condición, ¿no? Tomando este, entonces tomando, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es completar la argumentación, ¿no? Entonces podemos decir P, bueno, sea X, ¿no? Sea X igual a X1, X2, ¿sí? Y en este conjunto, ¿no? En, bueno, 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 todavía no sabemos si es el interior, ¿no? Entonces sea X con valor absoluto de X1 menor que 1 y valor absoluto de X2 menor que 1, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, eh, mm, tomando, tomando R mayor que 0, tal que R es menor que esto y R es menor que esto, ¿no? Sea R igual a este, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es lo que les había dicho, la bola, ¿no? De centro X y radio R está totalmente contenida en S, ¿no? Sí, y eso es algo que es inmediato por la forma como hemos definido el radio, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros demostraríamos que, bueno, eh, demostraríamos que cualquier punto con estas dos condiciones cumple esta condición, por lo tanto, ¿no?
queda demostrada nuestra figura. Ahora, formalmente tendríamos que demostrar esto, eh, pero bueno, lo demostraremos, ¿no? En efecto, mm, por si acaso, en efecto, ¿no? Si nosotros tomamos cualquier valor, digamos P, ¿no? Y P sub 1, P sub 2, ¿no? Que pertenece a la bola, ¿no? De centro X y radio R, así. Entonces, nosotros sabemos, entonces, por propiedades del valor absoluto y todo eso, sabemos que el valor absoluto de P1 menos P2, ¿no? Perdón, menos P1 menos X1, que es la primera coordenada de X, es menor o igual que la norma, en este caso la norma euclidiana, porque estoy tomando una bola euclidiana, ¿no? De el P menos X, ¿no? Pero este P menos X es menor que R, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que P1 menos X1 es menor que R, ¿no? Y lo mismo va a pasar, ¿no? Con el otro, P2, ¿no? Menos X2 es menor o igual que el módulo de P menos X, ¿no? Esto va a ser a su vez menor que R, ¿no? Y esto significa, o sea, esto de aquí significa, por propiedades de valor absoluto y todo eso, significa que el P1, ¿no? El P1, bueno, el P1 es menor que R más valor absoluto de, perdón, mm, bueno, lo voy a escribir como, no sé si escribirlo para X1 o para P1. Ya, lo escribiré para P1. P1 es menor que R más valor absoluto de X1, ¿sí? ¿No? Mayor que R menos valor absoluto de X1, ¿no? A ver, perdón. Voy a escribirlo bien, ¿ya? O sea, es que quiero utilizar esta desigualdad. Mayor o igual que el valor absoluto de P1 menos valor absoluto de X1. Así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que me conviene usar? No sé si el ASDB. Es que quiero que salga que esto es menor que. ah, mm, 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 claro, está bien. Miren. eh, ya. ¿Cuál utilizo aquí? No sé. Ya. O sea, lo que tengo que llegar es que bueno, esta es la idea. Eh, quiero como borrador, ¿no? A lo que tengo que llegar es que este está en el S, entonces tengo que llegar a que el P1 es mayor que -1 y mayor que 1. Y lo mismo para el P2, ¿no? Que es mayor que -1 y menor que 1. Y para eso tengo que manipular esta expresión, teniendo en cuenta que el R es el mínimo entre estos dos, ¿no? Entonces sería, creo que sería directamente aquí, a ver, un ratito, esto sería P1 menos X1 menor que R mayor que menos R, ¿a ver? Me hubiera gustado dejarlo con X1. Ah, claro, miren. Ah, ya. Miren, esto es así. Lo voy a borrar y voy a utilizar esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacerlo aquí aparte mejor. Entonces, de aquí, eh, de esta parte, ¿no? De esto de aquí, yo esto lo puedo escribir como, entonces, ¿no? Entonces, lo puedo escribir como valor absoluto de P1, así, menos valor absoluto de X1, utilizando esa desigualdad triangular, ¿no? Es menor que L, así, ¿no?
Y de aquí voy a tener que y lo mismo aquí, valor absoluto de P2 es menos valor absoluto de X2 menor que L, ¿no? Entonces de ahí, entonces, ¿no? Del primero voy a sacar eh, voy a sacar que el valor absoluto de P1 es menor que R más valor absoluto de X1. Así, ¿no? ¿Sí? Y miren que esto, de aquí si este aquí lo paso a este lado a sumar, voy a tener R más valor absoluto de X1 menor que 1. Y de aquí igual si esto lo paso a este lado, voy a tener R más valor absoluto de X1, perdón, X2 menor que 1. Entonces esto va a ser menor que 1, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo, valor absoluto de P2 va a ser menor que R más valor absoluto de X2 menor que 1. Entonces de estos dos yo ya tengo el resultado, ¿no? P1, eso significa que en nuestro P igual a P1, P2 había estado en el S. Y ya está, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es manipular utilizar propiedades del valor absoluto y tal, ¿no? Entonces eso demuestra justamente nuestra afirmación, ¿no? Luego el interior de nuestro conjunto, interior del conjunto S, no es justamente el conjunto que estábamos viendo, ¿no? X1, X2 en R2, tal que el valor absoluto de X1 es menor que 1 y el valor absoluto de X2 es menor que 2, pero menor que 1, ¿no? Entonces esa es la demostración técnica. ¿Listo? Muy bien, a ver, haremos otro ejercicio, ¿no? Fíjense que aquí es solamente eh, saber utilizar las propiedades de los números para llegar a la conclusión. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a hacer otro problema. Problema 2. ¿Sí? Este es un problema un poco teórico ya, ¿no? Vamos a agarrar un punto de acumulación, ¿no? Y bueno, voy a escribirlo. Mostraré, bueno, sea, eh, vamos a agarrar un punto de acumulación, sea X, un punto de acumulación, ¿sí? Digamos, de un conjunto S, ¿no? De S. Y este S es un conjunto de algún espacio vectorial normado o Rn, ¿no? Entonces, lo que quiero que demostremos, ¿no? Es que cualquier conjunto abierto que contiene a X, ¿no? Contiene infinitos puntos de S, ¿no? Entonces, cualquier, cualquier conjunto abierto, abierto que contiene a X, contiene a, que contiene a X, contiene, contiene infinitos puntos de S, ¿no? Esto creo que lo he dejado como un ejercicio, ¿no? En la teoría, puntos de S. A ver, lo vamos a hacer, ¿no? Es un ejercicio fundamentalmente teórico, ¿no? Para entender ideas teóricas, esencialmente, ¿no? ¿Sí? Bueno, la idea es esta. Nosotros tenemos un conjunto S, que no sabemos cómo es, pero miren, nos están diciendo que tiene infinitos puntos, ¿no? En realidad vamos a demostrar que este conjunto S, si tiene un punto de acumulación, tiene que tener infinitos puntos en cualquier abierto que contenga S de ahí, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer aquí, o lo que necesitamos aquí es entender bien la definición de punto de acumulación, ¿sí? Ese es el objetivo de este problema, ¿sí? Entonces la idea es esta. Nosotros lo que hacemos es
primero ver lo que es un conjunto abierto. Recordemos que un conjunto es abierto, digamos, esto con amarillo es el conjunto abierto, ¿ya? Es un conjunto abierto cuando para cualquier punto que yo me doy, siempre puedo encontrar un disco abierto, ¿no? Que está totalmente contenido en el conjunto. Eso es un conjunto abierto, ¿ya? Ahora, lo que me están pidiendo aquí es demostrar que si que yo tengo otro conjunto S. No sé cómo es ese conjunto S. No es abierto ni nada. Yo aquí tengo la idea de lo que es un conjunto abierto, ¿no ve? Pero no tengo idea de cómo es este conjunto S. Pero sé que hay un punto, que tiene un punto de acumulación, ¿ya? Y aquí voy a agarrar cualquier conjunto abierto que contenga ese punto de acumulación. Este en verde es el punto de acumulación. ¿Listo? Pero ¿qué es un punto de acumulación? Hemos dicho que un punto de acumulación es un punto tal que cualquier disco que yo abro del punto, ¿no? Voy a usarlo por un instante el conjunto abierto para no confundir las ideas. Este X está en S y es un punto de acumulación. ¿Qué significa que sea un punto de acumulación? Que si yo abro cualquier disco abierto, por ejemplo, ya sea muy chiquito o muy grande, ¿no? En ese disco tiene que haber sí o sí algún elemento del conjunto de nuevo, del conjunto, algún elemento Y, pero distintos, ¿no? Esa es la clave en la definición de punto de acumulación. Que en cualquier bola tiene que haber un elemento del conjunto de ese, pero distinto del X, ¿no? Ese es el detalle importante que hay que tener siempre en consideración, tiene que ser distinto del eso. Es decir, eh, X es punto de acumulación, ¿no? Si para cualquier bola hay un elemento distinto del X del conjunto S, nada más, ¿no? Eso sería literalmente lo que significa. Entonces nosotros vamos a combinar esos dos hechos, el hecho de que X es un punto de acumulación y tiene esa propiedad, con el hecho de que ese X está contenido en un conjunto abierto, ¿no? Entonces vamos a agarrarnos cualquier conjunto abierto, ¿no? Y tenemos que demostrar lo que dice aquí, que el conjunto abierto tiene infinitos puntos de S. Entonces, lo primero que vamos a aplicar es la definición de conjunto abierto, ¿sí? La definición de conjunto abierto nos dice que hay una bola, existe una bola de algún radio, ¿no? Aquí está un poco mal el radio, bueno, voy a hacer de nuevo, más o menos así, así, más o menos ahí, ¿no? Existe esta bola, ¿no? Tal que está totalmente contenida en A. Entonces vamos a comenzar por ahí, ¿no? Entonces como A es abierto, ¿no? Existe un R mayor que cero, tal que la bola de centro X y radio R está totalmente contenida en A, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, ahora, eso por un lado. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la definición de punto de acumulación, pero a esta bola, ¿no? A esta bola que le voy a llamar B solamente. B así, ¿sí? Entonces, según la definición de punto de acumulación, ¿qué tiene que pasar? En esta bola, ¿no? Tiene que haber algún elemento distinto, pero yo tengo que ver que hayan infinitos, ¿se dan cuenta? Entonces ahí la clave vas a dedicar en cómo construir esos infinitos, ¿no? Y entonces el detalle es el siguiente. Yo voy a primero agarrar uno que esté en este, ¿no? Entonces voy a tomar uno que le voy a llamar x1, así, ¿sí? Este x1, ahí. Entonces, ¿esto por qué va a existir este x1 distinto del x? Por la definición de punto de acumulación. Y este x1 tiene que ser un elemento de S, ¿no? Entonces, aquí vamos a punto seguido. Ahora, por la definición de punto de acumulación, por la definición de punto de acumulación, ¿qué va a suceder? Para esta bola, ¿no? Existe, ¿no? Existe un x1 que pertenece a ese, ¿no ve?
Tal que, y este es el detalle importante, este x1 es distinto del x. Por un lado, ¿no? X1 es distinto de x. Y, eh, y x1 está en, bueno, eso, ¿no? Y además, fíjense, este x1 como está, tiene que estar en S, pero como este x1 está en la bola, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces también está en el A. X1 está en el A porque la bola está contenida en el A, ¿no? Entonces ya tengo un elemento que está en el S y que también está en el A, ¿no? Entonces eso es lo que justamente tengo que demostrar, que cualquier conjunto abierto contiene infinitos puntos de S. Acabo de hallar uno, ¿no? Ahora lo que tengo que ver es que hayan infinitos, ¿no? Entonces, cuál es el siguiente paso? Ir construyendo otros, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con la ayuda de este x1 voy a construir el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que voy a tomar es ahora la distancia, ¿no? Entre x y x1, ¿no? Entonces, C ahora va a ser inductivo el procedimiento, C ahora R1 la distancia de x1 al x. Así. Y como son distintos, por eso te necesitaba que sean distintos, esto es positivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Con este R1 voy a construir esta bola. Ahí. De centro X y radio esa distancia, R1. Esto de aquí es R1. Así. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora R1. ¿No? Y lo que vamos a tener es que la bola 1, le voy a llamar bola 1, que sería la bola de centro X y radio SR1, está contenido en la bola original, la bola grande, ¿no? ¿Sí? Pero tiene como centro X. Entonces, aplicando nuevamente la definición de punto de acumulación, ¿qué va a existir? Ahí adentro va a existir, existe un X2 ahora, que pertenece a ese, que va a estar por aquí, digamos, ahí, ¿no? X2, ¿sí? En ese, ¿no? Tal que X2 es distinto, obviamente va a ser distinto de X, ¿no? También va a ser distinto del X1, porque aquí estoy tomando bolas abiertas, ¿no? Entonces, y el X1 estaría en la frontera, porque la distancia a la X1 es exactamente ese R1. X2 distinto de X, ¿no? Y este X2 estaría en el, ahora, en la bola 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, de nuevo, entonces, X1, X2 cae de nuevo en el A, porque está con el B1, que es este, está contenido en el B y el B está contenido en el A, ¿no? Entonces, inductivamente, ¿no? Inductivamente, o sea, repitiendo este proceso una y otra vez, ¿no? Inductivamente, ¿no? Encontramos una secuencia, ¿no? Una secuencia, X1, X2, todos distintos, ¿no? X3 y así sucesivamente, ¿no? XN, ¿no? De elementos de, eh, de S que están en A, ¿no? Que están también en A. ¿Se dan cuenta? Y listo, eso demuestra de que hay infinitos, una cantidad al menos numerable de elementos en el conjunto en cuestión, ¿no? Entonces es un problema fundamentalmente constructivo, ¿no? La cuestión es darse cuenta cómo ir generando ese conjunto infinito, en este caso numerable, de, de elementos de nuestro conjunto, ¿no? Entonces esa es la clave en este problema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este es un problemita muy teórico, pero que es muy ilustrativo de
el poder que tiene, por ejemplo, un punto de acumulación, ¿no? Que automáticamente determina que haya infinitos elementos en el conjunto S, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Y que si está contenido en abierto, el abierto además va a tener infinitos puntos del conjunto, ¿no? Entonces son problemas muy importantes de conocer por eso, ¿no? Y lo interesante también aquí es que no he hecho ninguna suposición sobre el S, ¿no? Esto vale para un espacio vectorial normado, vale para Rn. En realidad, si ustedes se dan cuenta, la única noción importante que se ha utilizado aquí es la de métrica, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto va a seguir valiendo incluso para un espacio métrico, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes lo van a ver seguramente en los cursos de análisis, ¿no? Uno. Muy bien. Otra cosa que había dejado como ejercicio, ¿no? Es esto, ¿no? Que si yo considero ahora en los números reales nomás, si x es igual al supremo de un conjunto, esto sí me acuerdo que lo he dejado como ejercicio, para, para S subconjunto de R, así, ¿no? Es decir, si x es el supremo de un conjunto, entonces eh, este x está en la clausura del conjunto S, ¿no? Clausura de S, que ya saben que también se lo puede denotar así, que es la forma a veces, aunque yo prefiero utilizar esto como operador, pero esta es la forma en la que también se la encuentra en la literatura, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, lo que estamos aquí mezclando contenido de análisis real, ¿no? Con topología, ¿no? Aunque eh, en ambos cursos se debería hacer algo de topología, ¿no? Y si lo han hecho en análisis uno, pues ahí probablemente ya conocen esto, ¿no? Pero la idea es un poco mostrar cómo se utilizan ambos conceptos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo demostramos eh, cómo demostramos esta afirmación? Es decir, que X es un punto que está en la clausura, ¿no? Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que hacer es primero, si en el conjunto, en la clausura están los elementos de S y además están los puntos de acumulación de S, ¿no? Recuerden que habíamos definido la clausura como la unión de los puntos del conjunto, ¿no? Y los puntos de acumulación, ¿no? O sea, es como que agregarle a los puntos del conjunto los puntos de acumulación, ¿sí? Entonces ese es el detalle eh, que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, eh, por ese resultado que ya teníamos, es suficiente mostrar que este X que estamos tomando está en el S, ¿no? O es un punto de acumulación de S, ¿no? Entonces, si está en S, ya está en la clausura. Y si es un punto de acumulación de S, entonces ya está en la clausura, ¿no? Es porque la clausura no es nada más que la unión de esos dos, el conjunto y los puntos de acumulación, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que aquí observar es justamente que si no está en el conjunto, entonces tiene que ser un punto de acumulación. Entonces, vamos a suponer bueno, si el X está en el conjunto ya no hay nada que hacer. Entonces, naturalmente, X está en la clausura. Entonces, vamos a suponer que no. Supongamos que X no pertenece a S, ¿no? Porque si pertenece a S es trivial, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a partir de la suposición de que nuestro X no está en el S, ¿no? Y vamos a demostrar que ese X tiene que ser un punto de acumulación de S al menos, ¿no? Y ahí es donde necesitamos la definición de supremo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que saber si este X es un punto de acumulación, ¿no? Lo acabamos de decir. Cualquier bola tiene un elemento distinto del punto en cuestión, ¿sí? Para cualquier radio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar.
Entonces lo único que tenemos que hacer es, supongamos que X no está en S, entonces tomando un R, tomando un epsilon le voy a llamar para asociarlo a lo que ya sabemos de cálculo, ¿no? Tomando un epsilon mayor que cero cualquiera, ¿no? ¿No? Lo que tenemos es esto, aquí están los números reales, ¿no? Aquí está nuestro X, que no está en el conjunto X, no está en nuestro conjunto S por su posición. Lo que abrimos es una bola. En el caso de los números reales, la bola es así, ¿no? Es más o menos así. Es un disco, es un intervalo simétrico, donde aquí está el X menos epsilon y aquí está el X más epsilon, ¿no? Entonces tomo cualquier epsilon y voy a considerar la bola de centro X y radio epsilon, que para los efectos de los números reales no es nada más que X menos epsilon, X más epsilon. ¿Lo ven? Así, en los números reales. Pero por la definición de supremo, ¿no? Nosotros tenemos un equivalente del supremo que dice que si este X es el supremo de un conjunto, lo voy a hacer con otro color, si este X es el supremo de un conjunto, ¿sí? Y yo me desplazo un poquito a la derecha, ¿no? Yo siempre puedo encontrar un elemento del conjunto ahí, ¿no? Entonces, por la definición de supremo, ¿no? Por la, o por un, por la, por, no tanto la definición, sino por uno de los equivalentes del axioma del supremo, por la definición, bueno, voy a colocar la definición, son definiciones equivalentes, al final de cuentas, de supremo, ¿no? ¿Qué va a existir? Para epsilon mayor que cero, para este epsilon, ¿no? Existe, existe un elemento aquí, ¿no? Un elemento aquí, que le voy a llamar Y, ¿no? Un elemento Y, ¿no? Existe Y tal que, ¿no? Existe un Y tal que, primero que el Y, bueno, existe un Y en el conjunto S, ¿no? Tal que, primero, el Y es menor o igual que el X y mayor estricto que el X menos C. Así. Pero como el Y, estamos suponiendo que el X no está en S y este Y tiene que estar en S, automáticamente nosotros tenemos que esto tiene que ser así, ¿no? Y es menor que X, ¿no? Entonces lo que hemos encontrado es un elemento distinto de X en esta bola, ¿no? Así, Y es distinto de X, ¿no? Y este Y pertenece a el disco de centro, al intervalo, ¿no? Al intervalo de centro X y radio epsilon, que para nosotros es un intervalo, ¿no? X menos epsilon, X más epsilon, así, ¿no ven? ¿Sí? Y eso ya demostraría, por lo tanto, como este Y es distinto de X, este Y está en la bola y además este Y está en el S, ¿no? Aquí, entonces automáticamente este X tiene que ser un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque el epsilon era cualquiera, ¿no? Por lo tanto, así, ¿no? X es punto de acumulación. Acumulación de nuestro conjunto de S, ¿no? ¿Sí? Y X entonces estaría en la clausura. Así. Y ahí acabó, ¿no? Por lo tanto, en cualquier caso, el X está en la clausura, ¿no? Y eso demostraría el problema. Entonces, más que todo un pequeño ejercicio para poder ver si se ha entendido la noción de conjunto, eh, de lo que significa ser cesado, ¿no? En términos de puntos de acumulación, ¿no? Bien, ¿qué hora es? Hay tiempo. Haremos otro ejercicio. Ahora ya metiéndonos un poco más en esto de las propiedades de compacidad, conexidad y esas cosas, ¿no?
Entonces vamos a empezar con algo sencillo para tener una idea más o menos. Eh, Vamos a tomar este conjunto A igual a un conjunto muy específico, pero general, en Rn, ¿ya? Tal que, y vamos a tomar esto, ¿no? Es menor, igual que 1. Así. ¿Ok? Entonces vamos a, a ver si eh, bueno, lo voy a colocar aquí, sea A. Entonces es A compacto, ¿no? Conexo, ¿no? Esas son las dos preguntas. Para un conjunto muy, muy específico, digamos, ¿no? Entonces la idea es ver si eso se da, ¿no? El conjunto puede ser bastante sencillo, pero a veces puede ser muy difícil demostrar las propiedades que tiene. En este caso no va a ser muy problemático, pero hay que ser un poco rigurosos. O sea, técnicamente tenemos que demostrar que lo que afirmemos, ¿no? Lo que veamos que sucede, ¿no? Muy bien, entonces la parte de que, por ejemplo, para que sea compacto, hemos visto varios equivalentes de para la compacidad, ¿no? Bueno, varias formas de ver que sea compacto, pero hay uno que es que el que más vamos a utilizar, al menos en este contexto de RN, es la condición de ser cesado y acotado, ¿no? Entonces, para demostrar que es un conjunto eh, eh, cesado, ¿no? Solo tenemos que recordar lo que ya sabemos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la manera, por ejemplo, de ver que sea cesado? ¿No? Como les digo, hay varias posibilidades, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cuál sería eh, la más factible, digamos, ¿no? Si quieren. Entonces, hay varias formas. Por la definición, para saber si este conjunto es cesado, o sea, voy a colocarlo aquí ya, por demostrar, si yo sospecho que es compacto, yo tendría que ver que A es cesado y acotado, ¿no? Nada más, ¿no? Para ver si es compacto. Y este conjunto parece que ya cumple esas dos condiciones, ¿no? Por ejemplo, la parte de que sea cesado, el hecho de que aquí hay un menor igual ya sugiere que esto sea un conjunto que contiene sus puntos de acumulación, ¿no? Eh, eh, o al menos eso aparentemente es lo que pasa, ¿no? Y el hecho de que sea acotado, por la definición igual, son los que tienen módulo menor igual que uno, ¿no ve? Entonces, eso es lo que vamos a un poco ver, ¿ya? Muy bien. Entonces, la parte sencilla es, bueno, la parte no sencilla, sino que a veces uno tiene que ser riguroso, es ser detallado en la explicación, ¿no? Por ejemplo, si voy a utilizar para cesado la definición, es decir, que el complemento sea abierto, tengo que escribirlo claramente, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, considerar eh, vamos a consideremos, ¿no? Bueno, consideremos, ¿no? Consideremos Rn menos A, ¿no? Que sería el conjunto de los X que están en Rn, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en general, ¿no? Tal que el módulo de X es mayor que 1, ¿no? Así, ¿no? Entonces lo que queremos demostrar es que este conjunto es abierto, ¿sí? Si lo vamos a hacer por la definición, por ejemplo, ¿no? Para eso, gráficamente, lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos una bola, aquí está el origen 0, este radio, esto mide 1, ¿no? Y lo que estamos viendo es esto de aquí, el exterior, ¿no? Sin incluir la frontera, ¿no?
Entonces lo que hacemos es tomar un elemento ahí, este X, ¿no? Y tengo que ver que sea abierto, si es que quiero demostrarlo por esa vía, ¿no? Y la manera más sencilla de hacer eso es comparar la distancia, tomar la distancia, ¿no? Y como el elemento no, bueno, lo voy a escribir ya. Entonces vamos a tomar un X, sea X que pertenece a Rn menos A, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces sabemos que la norma de X es mayor que 1, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es buscarle un radio apropiado ahí para una bola totalmente abierta y totalmente contenida en el complemento, pero, ¿no? Eso es lo que tengo te- que, que buscar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese radio que sería conveniente tomar? Lo que hago es medir la distancia este es el origen, ¿no? Del origen a ese punto, ¿no? Ahí, ¿no? Eso es la norma de X. Y esa norma de X es mayor que 1. Entonces, lo razonable sería tomar este disco como algo menor que esta distancia de aquí a ahí, ¿no? Que esa distancia. Y esa distancia es 1 menos, eh, perdón, es el tamaño de X menos 1. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es norma de X y le quito el 1 y me va a dar esto. Es decir, esta parte de aquí mide módulo de X menos 1. Y eso tendría que ser mayor que 0, justamente por esto, ¿no? Y ese radio ya sería suficiente, ¿no? Entonces, esto va, entonces no, le voy a llamar R, digamos, R igual a mm, la norma de X menos 1, que sería mayor que 0 por esto, ¿no? Eh, tenemos que, eh, tenemos que el disco, o la bola, perdón, de centro X y radio R está totalmente contenido en Rn menos A. Y listo, eso ya, ya concluye mi demostración, ¿no? Y la forma en la que podemos demostrar esto es tomando un elemento de aquí eh, y viendo de que no va a poder estar dentro del disco A, ¿no? Entonces eso yo lo voy a dejar para que ustedes se convenzan, ¿no? De eso, ¿sí? Pero por construcción se ve claramente que eso va a pasar. Entonces eso significa que este conjunto A es cesado, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Porque este A sería abierto por lo que acabamos de ver, ¿no? Así, perdón, así A, Rn menos A es abierto, ¿no? Y por lo tanto este conjunto es cesado. Lo de acotado ya es evidente, ¿no? Entonces ahí es donde termina el hecho de que, por lo tanto, mi conjunto, por lo tanto, A es compacto, ¿no? Porque es cesado y acotado. A es cesado y evidentemente es acotado porque el conjunto está contenido en un disco, en el disco de radio 2 por ejemplo, lo pueden meter, ¿no? Entonces, eso ya es evidente. Para la conexidad, que es probablemente lo que más cuesta a veces hacer, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es que nos piden que sea conexo, ¿no? Y nosotros tenemos un resultado de que en Rn, para demostrar que un conjunto es conexo, lo que podemos hacer es usar la proposición que dije, que si un conjunto es conexo por caminos, entonces el conjunto es conexo, ¿no? No sé, a ver, voy a subir esto. Esto está en la teoría y no me acuerdo en qué página, pero es algo que tiene que ver con la conexidad. Déjenme ver. Ah, límites, no, antes. Aquí, ¿no? Ah, no, esto sigue siendo límites. Oh, perdón. Por aquí. Mm,
Aquí está, ¿no? Esta es la conexidad y antes de eso hemos visto la conexidad por caminos, que es esto, ¿no? Es conexo, esta es la definición. Mm, Aquí está, ¿no? Si un conjunto es conexo por caminos, entonces es conexo. Al revés no se cumple, ¿no? Entonces, a partir de esa, vamos a utilizar esa proposición. Vamos a, en nuestro problema específico, vamos a tomar esa bola abierta de centro cero y radio uno y vamos a demostrar que es conexa por caminos, ¿no? En este caso va a ser algo muy, no va a ser muy complicado por la forma que tiene el conjunto esencialmente, ¿no? Entonces, la idea es esta, nosotros tomamos el disco, ¿no? Así, ¿no? Y aquí está el origen y esto mide 1, ¿ya? Aquí va a estar digamos, el 1, ¿sí? El eje, ¿sí? Tenemos que demostrar que esto es conexo por caminos, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es agarrar cualquier par de puntos, este X, por ejemplo, y este y tengo que demostrar que hay un camino que los une, ¿no? En este caso particular, eso no va a ser complicado porque yo puedo ver muy claramente cuál es el camino que tendría que tomar y que eventualmente los uniría, ¿no? Que sería un camino lineal. Así, ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces lo único que tienen que recordar aquí, y eso es algo que siempre lo tienen que recordar, es cómo determinamos la curva que une linealmente estos dos caminos, ¿no? ¿Ok? Y ahí nosotros tenemos que, lo podemos hacer a través de esta función, ¿no? Entonces, para demostrar que es conexo por caminos, voy a agarrar dos valores, ¿no? Sean x, y en el conjunto A, ¿no? Que es el que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, eh, la norma de x es menor que 1 y la norma de y es menor que 1, así, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? Lo que vamos a hacer es tomar este camino, el camino lineal, ¿no? Es la recta que va a unir estos dos, ¿no? Y el camino lineal que une estos dos es este, ¿no? Definamos, y que creo que ya lo hemos hecho. Definimos phi es un camino que va de 0 a 1. Eh, eh, en este caso, por el momento, que vaya en Rn, ¿no? Este es un esquema en R2, pero todo el razonamiento es en Rn, por si acaso, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomar esta función definida por, por phi de t, ¿no? Que es igual a 1 menos t por x más t por y, que es la ecuación paramétrica de la recta, ¿no? De la recta que une x y y, ¿no? Si ustedes toman, por ejemplo, t igual a 0, van a recuperar, o sea, vamos a tener phi de 0 va a ser igual a x, ¿no? Y phi de 1 va a ser igual a y, ¿no? ¿Ok? Y como el t está entre 0 y 1, ahora, es aquí que radica el detalle. Lo que nosotros tenemos que demostrar es que esta curva, primero, está totalmente contenido en este conjunto A, ¿no? Es decir, no se sale del conjunto A, ¿no? Entonces, eso es lo que primero tenemos que demostrar, ¿no? Esta aplicación ya es continua en las coordenadas de x y respecto de t, ¿no? Es un polinomio nomás, ¿sí? Entonces, lo único que nosotros tenemos que ver es que caiga dentro, porque, por ejemplo, si ustedes toman t igual a un medio, ¿no? Si toman t igual a un medio, tienen que el phi de t es nada más que un medio de x más un medio de y, ¿no? O si prefieren, x más y medios. Si lo quieren escribir, bueno, no es del todo correcto escribirlo así, pero ya les he dicho que es cómo tienen que interpretar un medio de x más y. Así, esto es más correcto, ¿no? Y ese punto es justo es la mitad, ¿no? Si van tomando t igual a un cuarto, van a obtener este, ¿no?
t igual a 3 cuartos van a obtener este. Y así se describen todos los puntos sobre este segmento de zecta. Es decir, estos puntos son los puntos del segmento que une el X y Y a través de una zecta, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer, esto entre paréntesis, ¿no? Solo para comentario, ¿no? Lo que tenemos que ver ahora es que ya sabemos que une los puntos, ya sabemos que es continua, evidentemente, pero lo que nos resta saber es que cumpla la condición, es decir, que esté totalmente contenido en el A, ¿no? Entonces lo que tengo que tomar es el módulo de los phi de t, ¿no? Que sería igual a el módulo de 1 menos t por x más t por y. Y tomamos por la desigualdad triangular, esto sería menor o igual que 1 menos t, que es positivo, porque el t es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, entonces esto sería 1 menos t módulo de x más t por módulo de y, ¿no? ¿Sí? Y t es positivo, ¿no? Entonces, por esta condición, esto sería menor o igual que, esto sería menor o igual que 1, esto es menor o igual que 1, esto es menor o igual que 1, entonces aquí me quedaría 1 menos t por 1 más t. Y esto es igual a 1. Entonces, automáticamente esto me está diciendo entonces que el phi de t pertenece a para todo t entre 0 y 1. Y eso ya demuestra de que esto es conexo por caminos, porque no se sale del conjunto, ¿no? Por lo tanto, A es conexo por caminos, y por el teorema, y por teorema, conexo. ¿Ok? Entonces, eso ya demostraría lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, en los casos específicos de conjuntos dados, generalmente es lo que uno tiene que hacer, ¿no? En el detalle. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? ¿Qué hora es? Ya, a ver si nos alcanza. No sé qué número es, pero bueno, ya. Eh, la idea de este ejercicio, a ver si lo puedo plantear bien. Bueno, gráficamente, a ver, lo voy a escribir después, ¿ya? Pero gráficamente es esto. Tengo un conjunto, ¿ya? Mm, bueno, cualquier conjunto, no necesariamente va a ser abierto ni cerrado, es cualquier conjunto, ¿ya? Lo que quiero demostrar, lo que quiero que veamos es esto. Este conjunto es un conjunto de Rn, ¿ya? Vamos a agarrar un elemento en el conjunto, dentro del conjunto. Puede ser en la frontera, puede ser adentro, ¿no? No importa eso. Y vamos a agarrar un elemento fuera del conjunto, ¿no? Digamos aquí. Es decir, vamos a agarrar un X dentro del conjunto, ¿sí? Y vamos a agarrar un Y fuera del conjunto. Ahí, ahí, ¿ok? Lo que yo quiero que veamos es que si yo agarro cualquier camino que los una, ¿no? A los dos, eh, eh, digamos, voy a ser convertido, un camino cualquiera que los una, continuo, ¿sí? Lo que quiero que veamos es que va a haber un punto, va a tener que cruzar la frontera. Es decir, si aquí hay una función, ¿no? Es decir, cuando digo camino, ya saben, me estoy refiriendo a una función continua definido en un intervalo, obviamente. Eh, digamos, ya saben por qué lo puedo considerar que solamente es el intervalo 0, 1 y una phi, ¿no? Y yo quiero que demostremos que aquí va a haber un elemento, aquí, ¿no? Ahí, va a existir, la curva va a tener que cruzar la frontera, es decir, para algún t o s, no sé, esto va a ser phi, el phi de ese t, ¿no? Eh, así.
pertenece a la frontera del conjunto A. Es decir, este es el conjunto A y tiene su frontera, ¿no ve? Que le hemos escrito de esta manera. Eso es lo que quiero que, bueno, lo voy a escribir ya. Entonces sería, traduciendo todo lo que les acabo de decir, sería sea A su conjunto de Rn, ¿no? Y creo que vale para cualquier espacio vectorial normado, eso no estoy muy seguro, pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Un X que está en A, ¿no? Y un Y que está en Rn menos A. Así, ¿ya? Entonces vamos a agarrar sea phi de 0,1 a, a Rn, ¿no? Un camino, eh, un camino continuo, obviamente, continuo, que une X a Y, así, ¿no? En este sentido. ¿Qué significa que une X a Y? Que phi de 0 me va a dar X, por ejemplo. Phi de 0 es igual a X y phi de 1 es igual a Y. Eso es, ¿no? Que une X a Y muestre, bueno, y lo que vamos a hacer es mostremos, no, mm, entonces, nomás pondré, entonces, existe un T entre 0 y 1, tal que phi de T pertenece a la frontera de A, ¿no? Es algo muy, muy plausible, ¿no? A partir del gráfico, ¿no? Es algo que lo vamos a verificar, ¿sí? Uf, muy bien, entonces para hacer esto, eh, lo que tenemos que hacer es justamente aprovecharnos de la definición de conexidad que tenemos, ¿no? O sea, eh, eh, la frontera la habíamos definido como un punto donde si yo abro cualquier bola, hay elementos del conjunto y del complemento, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es justamente ese complemento sería la otra parte, ¿no? Esta parte de aquí. ¿No? Entonces, vamos a partir de, vamos a dividir la trayectoria o la imagen de la función en dos pedazos, ¿no? Para poder hallar este t. Lo que tenemos que hacer es hallar este t, ¿no? O sea, la estrategia nuestra va a ser intentar hallar este t, ¿sí? ¿Y cómo sospechamos que sería ese t? Es como que la frontera de este pedazo, el punto de frontera sería como que el punto límite, digamos, ¿no? De este pedazo. Y este pedazo se corresponde con un pedazo aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un X, digamos aquí. Permítanme agarrar un X, ¿no? Y vamos a fijarnos el pedazo de la curva que se mantiene dentro de la, ¿no? Es decir, por ejemplo, este X va a tener su imagen ahí. Ese va a ser su imagen, phi de X. Entonces lo que vamos a hacer es considerar el conjunto de todos estos X tal que este pedacito se mantiene dentro de la, ¿sí? Entonces vamos a considerar sea B. Bueno, a ver, voy a escribir apropiadamente. Eh, em, tendría que ser agarro todo el intervalo 0x. No sé si cesarlo esto. Bueno, lo cesaremos. 0x así, ¿ya? Todo este intervalo. Tomamos su imagen, ¿no? Entonces tomamos phi de ese de ahí. Entonces, este phi de 0x es este pedacito de la curva hasta el phi de x, ¿no? Y le pedimos que esté totalmente contenido en el A, así, ¿no? ¿Ok? Y agarramos todos los X que cumplen esa condición. Entonces esto sería todos los X que están en el intervalo 0, 1, así, así, tal que se cumple esto. Y ese conjunto le vamos a llamar B. Ahí, ¿no? ¿Ok?
¿Ok? Entonces, este conjunto son todos los X que van a tener esa propiedad. Por ejemplo, si tomo un X aquí, eso ya se va a salir, entonces ya no va a estar en este conjunto. ¿Sí? Ahora, lo primero que tenemos que observar, y observemos, ¿no? Observemos que este B es distinto de vacío. ¿No? ¿Por qué? Porque al menos el X igual a 0 está, ¿no? Porque ya sabemos que el X está dentro del conjunto por hipótesis, ¿no? Entonces eso pues, lo puedes especificar. Pues X igual a 0 pertenece a B, ¿no? Eh, ¿no? Eso por un lado. Ahora, y entonces, fíjense, eso me va a dar una pauta de quién debería ser el T. ¿Se dan cuenta? Porque si voy moviéndome, imagínense que este X lo voy moviendo, ¿no? Lo voy moviendo, me voy acercando al punto de la frontera, ¿no? Entonces, el valor al cual me voy acercando del punto de la frontera, esto va a ir acercándose a cierto valor límite, ¿no? Entonces, el que aparentemente debería ser el conjunto, el T es el supremo de este mi conjunto B, ¿no? Porque este es el conjunto B, así, B, hasta cierto valor, ¿no? ¿Por qué? Porque esta curva va a seguir manteniéndose dentro del A, pero hasta cierto punto. Luego ya se va a salir, ¿no? Entonces parece que este T debería ser el supremo de B. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces vamos a tomar ese valor, ¿no? Sea. Ahora, este conjunto es acotado superiormente por el 1, ¿no ven? Entonces vamos a tomar sea T igual al supremo de este B. Así. ¿Ok? Entonces lo que vamos a demostrar es que justamente el eh, afirmación, digamos, lo voy a organizar, afirmamos que este phi de t, justamente para este t, que es el supremo de este conjunto, ¿no? Me va a caer en la frontera de la... Eso es lo que tenemos que demostrar, ¿ok? Entonces, para eso nosotros vamos a agarrar cualquier entorno de este phi de t, ¿listo? Entonces, eh, sea u, le voy a llamar u, que sea un entorno de, un entorno abierto, ¿se entiende, no? Abierto de phi de t, ¿no? ¿Qué es lo que significa demostrar que está en la frontera? Para demostrar que algo está en la frontera, tengo que abrir cualquier entorno, así como este, miren, cualquier entorno U, y tengo que demostrar que tengo puntos tanto del conjunto como fuera del conjunto, ¿no? Ese es mi objetivo ahora, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es escoger eh, una sucesión, ¿no? Que esté contenida dentro del conjunto A, pero que converja a este valor, ¿no? ¿Por qué es posible hacer eso? Por la definición de supremo, ¿no ve? Es decir, y además por la construcción que hemos hecho del conjunto como el supremo, ¿no? Justamente se acuerdan que acabamos de demostrar no hace mucho, en R, pero hemos demostrado eso, ¿no? Que si tomo un supremo, ese está en la clausura. Y si está en la clausura, puedo encontrar una sucesión que converge a esos valores, ¿no? Eso es lo que eh, hemos habíamos visto, ¿no? Además, dentro de lo que son las propiedades de um, las propiedades de los conjuntos cesados, abiertos y todo eso, nosotros podemos hacer eso. Entonces, lo que vamos a, lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a bueno, ahí, ¿no? Entonces vamos a considerar, eh, escojamos, ¿no? Escojamos una sucesión, una secuencia, ¿ya? Que le voy a llamar T sub K,
de elementos en el intervalo 0, 1, en realidad en el intervalo 0t, ¿no? Así, ahí, ¿no? Tal que t sub k converge a este t, así, ¿no? Eso por la definición de supremo, ¿no? Simplemente lo único que hago es considerar, en lugar de estos épsilones aquí, que he tomado, por ejemplo, aquí, estos épsilon, tomo 1 sobre k, y ahí voy a ir construyendo la sucesión, ¿no? Entonces, qué es lo que va a suceder? Consideramos una secuencia que converge a estos valores, ¿no? En este intervalo 0t, aquí está el t, ¿no? Entonces vamos a considerar una sucesión que va a converger a ese t, ¿no? Le voy a usar el x de acá, ¿sí? Y voy a considerar ahora los t sub k. Y aquí va a haber un phi de t sub k. Y esta sucesión, t sub k, va a ir convergiendo al t, así. ¿Ok? Se va yendo hacia el t. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta sucesión? Eh, es posible por la definición, esto de aquí, ¿no? Por la definición de supremo, ¿no? Entonces, estos phi tk en algún momento van a entrar dentro del abierto, por la definición de convergencia, ¿no? Porque automáticamente sabemos que eh, estos phi tk están convergiendo por la definición, bueno, por continuidad, sabemos, sabemos que el phi de tk, ¿no? Va a converger a phi de t. Esto es porque el phi es continuo, ¿no? Por hipótesis, ¿no? Continuo, ¿no? Entonces, por continuidad, esta sucesión phi tk va a converger a phi t, ¿ok? Y este U es un conjunto abierto. Entonces, si tengo una sucesión que converge a un punto de un conjunto abierto, desde algún valor, ¿no? La sucesión va a entrar, un phi tk, algún elemento de la sucesión va a caer en el conjunto abierto. Es decir, la sucesión inicialmente puede tener valores fuera del U, ¿sí? Pero como esta sucesión converge a t, los phi tk van a converger a phi de t, ¿no? Entonces, en algún instante la sucesión va a entrar al abierto por la definición de convergencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego, así, así, así. Para acá, existe, lo voy a colocar formalmente, ¿ya? Así. Existe un n, digamos, le voy a llamar n, ¿no? Tal que si un k es mayor que este n, ¿no? Entonces, este phi tk tiene que pertenecer al u, ¿no? En otras palabras, para un k suficientemente grande, phi sub tk cae dentro del u, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es por la definición de convergencia, ¿ok? Y además eh, por la definición de supremo nuevamente, ¿no? Esto aquí no estoy muy seguro si esto ya demostraría que hay un elemento en el conjunto, ¿no ve? De la curva en el conjunto. Mm, a ver. Esto ya estaría dentro del A, ¿no ve? Mm, mm. Lo que ahora me estoy preguntando es cómo hallar el que está aquí. Esto ya demostraría que hay un elemento en el conjunto U en el A, porque este phi te cae acá en el A, ¿no? Porque el TK es menor que el T.
Claro, los TK son menores que el T. Am, Aunque podrían ser iguales, ¿no? Miren, aquí voy a corregirlo, esta partecita. Esto lo voy a tomar abierto. Eso para garantizar de que los TK son menores que el T, ¿sí? Y eso lo puedo hacer igual, ¿no? Simplemente porque por la definición de supremo siempre va a tener que haber esto, ¿no? Ya, entonces eso garantiza que este phi de TK, ¿no? Eh, ah, 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 mm, ya, está bien, ¿no? Miren, ¿esto qué me garantiza? Me garantiza de que hay este phi de TK cae por definición, está dentro de mi conjunto A, ¿no? Porque eh, los TK están en el conjunto B, ¿no? Escojamos una secuencia TK en 0T tal que TK converge a T, ¿no? Pero lo que me he olvidado colocar aquí es que estos TK están en el conjunto B, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando el supremo del conjunto B, entonces, y los valores son menores que el T, ¿no? Y el T es el supremo, entonces estoy tomando T sub K que pertenece a, y esto lo voy a aumentar aquí, ¿no? T sub K pertenece a B. Y como pertenece a B, la imagen de phi de S0 hasta STK está contenido en A, ¿no? Entonces eso significa que estos phi TK pertenecen a U, ¿no ven? O perdón, pertenecen a U, pero además están en A, ¿no? Y phi de TK está en el A por construcción, ¿sí? Entonces eso quiere decir que hay un elemento aquí de la sucesión que acabamos de tomar que está en el A, un phi sub TK, aunque no debería haber utilizado otra letra, le voy a usar esto, así. Eso era solo para referencia. Para K suficientemente grande, este phi sub TK cae dentro del U, pero también está en el A. Eso es lo que yo quería, ¿no? Por un lado, ¿sí? Ahora, por el otro lado, ¿no? También podemos encontrar un SK, ¿no? También existe, también existe, ¿no? Un S sub K tal que, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar el T y ese S sub K va a ser mayor que este T y va a ser menor que el T más 1 sobre K. Puedo hacer eso, ¿no ven? Puedo hacer eso, ¿por qué? Porque fíjense que eh, simplemente, no, un ratito. Mm, bueno, y el phi de ese S sub K, ¿no? Ya no pertenecería a la, así, ¿no? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque este T es de los que están metidos, es el supremo de todos los que están metidos en A. Entonces, si yo tomo un SK mayor que él, automáticamente deja de estar en este conjunto y por lo tanto no puede estar contenido en A. ¿Sí? Entonces estaría contenido en el complemento, ¿no? ¿no? Y este SK converge a T también, por esto, ¿no? Fíjense, este 1 sobre K converge a 0. Entonces, esto obliga a que por el teorema del sándwich, el que el SK converja a T. ¿No ven? Y por continuidad, ¿no? Y por continuidad, eh, eh, para K suficientemente grande, o sea, por el mismo razonamiento anterior, existe, ¿no? Existe, le voy a llamar n', ¿no? Tal que si, si K es mayor que este n' ahora, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Esta es la parte que me interesa. Phi de S sub K cae de nuevo en el U.
cae en el U. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Y voy a hacer 6 de iterativo en eso. Este phi de sk no está en el A, ¿no? Pero está en el U. Eso es lo que yo quería, ¿no? Tengo una sucesión que ahora converge al T de nuevo, pero ahora ahí adentro hay un phi de phi de sk ahora, no es el mismo K, ¿no? Pero que este no está en el A. Así. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que para este cualquier entorno de este punto phi de t, que es el que quiero saber si está o no está en la frontera, yo he podido encontrar, por un lado, un elemento del A, y además hemos podido encontrar un elemento que no está en A, por construcción, ¿no? Porque T es el supremo y los SK no están en el, no pueden cumplir la condición, ¿no? Entonces lo importante es que este U era arbitrario y he encontrado un elemento del A y un elemento que no está en el A. Entonces eso demuestra, eso demuestra que nuestro phi de t, ¿no? Este phi de t está justo en la frontera, porque los elementos de la frontera son los elementos tal que cualquier entorno tiene elementos del conjunto y tiene elementos que no están en el conjunto, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces así demostramos nuestra proposición. Fíjense que todo es un tema de entender bien las definiciones, de guiarse bien por un gráfico que les va a dar más o menos la idea de la intuición y tal, ¿no? Ok, muy bien. Ahora aquí el aspecto fundamental es la continuidad, ¿no? La hipótesis de continuidad es la clave. Muy bien, entonces, ¿qué hora es? Mucha, ya es hora. Entonces lo dejamos aquí. El viernes hacemos algo más de esto y algunos de funciones también para ver esto del bolsano, de teorema del valor medio y esas cosas, ¿no? Eh, Eso lo veremos el día viernes, ¿ok? Bien, del viernes les voy a confirmar exactamente la hora porque sucede que me han pasado, el día viernes había sido la defensa de una tesis de maestría y yo estoy de tutor de ese estudiante. Entonces, pero no me han confirmado la hora, creo que va a ser en la tarde, pero eso quisiera saber exactamente, esta tarde me van a avisar bien la hora y yo les confirmaría, yo creo que si es en la tarde esa defensa, podríamos reunirnos a las 9 más o menos, si les parece bien, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta de los problemas que hemos hecho? Ok, entonces el viernes bueno, esto lo voy a inmediatamente se descargue la grabación, la subo al Drive y el viernes hacemos algunos problemas más de esto, de compacidad, convexidad y continuidad. Creo que continuidad no hemos hecho todavía, así que haremos algunos de continuidad, ¿ya? Muy bien. Les agradezco su atención entonces y les confirmo la hora de la clase de problemas del viernes, ¿ya? Muy bien, muchas gracias.